El misterio de las 7 iglesias. Comenzamos el comentario de Jack sobre el primer septenario del libro. El misterio de las 7 iglesias. 2, por favor. Oímos el primer versículo. Yo, el segundo. 2. Sí. No me dijiste que pusiera. Yo, vuestro hermano, en comunión con vosotros, en la tribulación, el reino y la resistencia en Jesús. Yo me encontré en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Este es el lugar actual de donde se supone que recibió los mensajes Juan. Jack comenta que como en el prólogo, Juan se presenta como testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Testigo traduce la palabra mártir, que no solo indica un testimonio sangriento, sino también ser el testimonio aportado por un testigo. Juan se une a Cristo transmitiendo el testimonio dado por Jesús en el Evangelio. Y también, en sus primeras palabras, Juan se manifiesta como hermano en comunión con los destinatarios del mensaje. Utiliza un término muy fuerte que ya escribió en su primera epístola, que se podría traducir como coparticipante. Es una comunión que une a los cristianos en 3 acciones. La tribulación de las persecuciones, como dijo, la ciudadanía del reino de Dios y la resistencia no violenta. Son las 3 situaciones físicas, psíquicas y espirituales que legitiman al verdadero cristianismo. La tribulación y las persecuciones están claramente anunciadas por Jesús en los evangelios. Por ejemplo, bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán, dice Cristo en Juan 15:20. Y también San Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en el Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. La ciudadanía del reino, en el Evangelio de Juan se afirma, en el Evangelio de Juan se afirma nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Jesús les dice a sus discípulos que son enviados al mundo, pero que no son del mundo, así como yo, dice Jesús, no soy del mundo, pues mi reino no es de este mundo. Juan 17:14 y siguientes. Pablo también afirma en la epístola a los Efesios, sois conciudadanos de los santos, Efesios 2:19, y también en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también aguardamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, Filipenses 3. Jack subraya que estas afirmaciones son de primordial importancia política para la dialéctica apocalíptica. ¿Cuál es la dialéctica? El reino de los cielos y el reino de este mundo. Es la oposición y el combate entre ambos reinos. Recordemos, cuando el maligno lo tienta a Jesús diciéndole, lo lleva a la altura, le muestra en un instante todos los reinos del mundo y el diablo le dice, te daré todo este poder y la gloria de estos reinos si a mí me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Si pues me adoras, será toda tuya. En el Sermón de la Montaña hay 2 bienaventuranzas que contienen la misma promesa del Señor. La primera es bienaventurados los pobres por el Espíritu. Y la octava, que la mencioné recién, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. La pertenencia al reino de los cielos está escrita en tiempo presente. De ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? La pertenencia al reino de los cielos está escrita en tiempo presente. De ellos es el reino de los cielos. Es decir,
que en el reino hay una pobreza bienaventurada y una justicia distinta de la de este mundo. Por eso yo creo que el Sermón de la Montaña es el programa de vida integral, incluso política, que viene y que vendrá con la venida del reino de Dios sobre la tierra. Dice Raymond Panikkar, un filósofo teólogo católico romano que falleció en el 2010 y escritor español: tras 6 milenios de historia humana, creo que se puede llegar a la conclusión de que el sistema político más eficaz y realista, es decir, la realpolitik, es precisamente el Evangelio. Ahora bien, este estilo de vida y por lo tanto de vida política se podría resumirse en el Sermón de la Montaña. Está prácticamente por estrenar en la vida pública. La resistencia, que es el tercer elemento, es la tercera acción que mantiene la comunión. La constancia, la perseverancia en las persecuciones. Recordemos San Antonio, el padre del monacato oriental, que dice: la perseverancia en las pruebas, es decir, la resistencia, derrota las trampas del demonio. Jacques describe que la palabra resistencia traduce un término griego empleado 7 veces en el libro, que proviene del verbo permanecer, unido al adverbio por debajo, es decir, permanecer por debajo, y significa sostener, soportar, permanecer firme, sin dilaciones, ante las tribulaciones. Es perfectamente apto para designar la acción defensiva y la lucha no violenta que exige el Sermón de la Montaña y que practicaron los mártires. Estas son las armas del reino para el combate, en nuestro arsenal nuclear, el soplo divino en la atmósfera tóxica que nos defiende del virus. El Gerontas Atanasio Mitilineos, Gerontas es algo así como un padre espiritual que ha hecho un trabajo muy importante de conversión, fallecido en el 2006, igúmeno, es decir, abad del santo monasterio Koimineon en la ciudad de Larisa, en Grecia. En su comentario del Apocalipsis dice que la tribulación, la resistencia y el reino, es decir, los 3 aspectos de los que hablamos, son la coronación de la vida cristiana. Es lo que el Señor denomina la puerta estrecha. Para que sea soportada la tribulación, dice, esta necesita de la resistencia, y ambas, en la gracia increada de Jesús, conducen al reino de Dios. Es decir, no es cualquier tribulación, es una tribulación en el Cristo, hecha en nombre de Cristo. Y continúa diciendo que la tribulación viene del exterior, es la cáscara cuyo fruto es la alegría en Cristo, que es un don espiritual. Exteriormente se vive la tribulación, pero interiormente se vive la alegría, con mayúscula. Que alegría y gracia en griego es la misma palabra. Alégrate llena de gracia es un juego de palabras en griego. Exteriormente se vive la tribulación, pero interiormente se vive la alegría. La tribulación, dice, es la cáscara que protege a la alegría interior y espiritual. Xavier Picasa, un teólogo español contemporáneo, gran teólogo español, en su libro sobre el Apocalipsis dice: la resistencia no es invasión intimista ni paciencia pasiva, sino firmeza creadora. Los creyentes no pueden plegarse a los dictados de la bestia, deben mantener la confesión en la prueba. De esa forma se vuelven testigos, mártires, de la misión cristiana frente a los poderes de la historia. Finalmente, en este versículo, Juan ofrece la información del lugar geográfico en el que se encuentra y del motivo de su estancia en ese lugar, que nos evidencia que había sido deportado de Éfeso, que era el lugar donde residía, a la isla de Patmos. Nos ubica geográfica e históricamente. Ya Clara nos explicó geográficamente el lugar, que forma parte de 12 islas, etc. Es una isla. Juan
que tendría en ese momento unos 80 años, fue víctima de la persecución de Domiciano entre el 90 y 96 de nuestra era. Domiciano era un emperador bastante despótico que apoyaba fuertemente el culto a los dioses paganos y el culto al emperador. Él se hacía llamar Dios y Señor nuestro. Aparecía en público sentado en su trono con la toga púrpura y una corona de oro, rodeado de sacerdotes vestidos como él, que también ceñían esas coronas. El emperador era presentado como el garante sobrenatural del orden romano y a él había que someterse. Como sabemos, judíos y cristianos se negaban a rendir un culto público a ese estado cruel que con razón detestaban y criticaban. Por lo tanto, eran acusados de ateos, de malos ciudadanos y enemigos del Estado. Asia Menor en general y Éfeso en particular era una ciudad muy orgullosa que tenía un culto y un templo de Artemisa y fueron un buen terreno para que los cristianos fueran delatados ante los tribunales. Por eso Juan estaba en la isla de Patmos. El texto continúa con la primera visión de Juan. 3, por favor, Clara. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento, Enrique. Sí. Gracias. Ahora la voy a volver a compartir, perdón. No hay problema. Ahí está. Fui arrebatado en el espíritu el día del Señor, y oigo detrás de mí una gran voz, como de shofar, que decía: lo que miras, escríbelo en un libro y mándalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Y me vuelvo a mirar la voz que me habla. Al volverme veo 7 lámparas de oro. En medio de las lámparas a uno como hijo de hombre, revestido hasta los pies, ceñido en el pecho por un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos, como una lana blanca como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce del Líbano en el horno de fuego. Su voz como la de las aguas inmensas. Arrebatado en el espíritu, Juan oye una voz que está detrás de él que le ordena que escriba lo que ve y lo envíe a las 7 iglesias. Es interesante lo que dice, no me voy a detener en esto. Y me vuelvo a mirar la voz que me habla. Esto es para hablarlo quizás en otro momento porque es interesante. En el día del Señor, cuando se devela esta visión, es decir, el domingo, la celebración de la liturgia dominical de Éfeso se celebra. Juan está alejado de la comunidad y seguramente con ciertas inquietudes pastorales por el tiempo de persecución que están viviendo. Y en ese momento recibe una visión espiritual que lo une a la liturgia con las lámparas, el Señor en el centro, revestido como rey y sacerdote. Ante todo notamos que hay una diferencia de este libro con los otros apocalipsis. El Apocalipsis de Juan no está destinado a un grupo reducido de iniciados, sino a toda la iglesia. Tampoco se refiere únicamente al final de los tiempos, como la mayoría, sino que tiene una raíz histórica bien concreta, el día del Señor, Patmos, durante un tiempo de persecución, y veremos que al final de esta visión el Señor le dice: escribe lo que viste, lo que es y lo que va a suceder. 4, por favor, Clara. En el comentario de esta visión, Jack comienza diciendo que cada uno de los 7 septenarios está precedido por una visión que muestra precisiones de un paisaje y orienta su significado. Esta primera visión corresponde al día pascual, es decir, el domingo, y nos muestra a un hombre misterioso cuyos rasgos provienen directamente de las visiones de Daniel, inspiradas a su vez por Ezequiel. Inspirándose en esas visiones diversas,
Juan reúne aquí, en Jesucristo, los atributos de dos personajes, el del Hijo del Hombre celestial y casi divino, y el del servidor, el hombre vestido de lino. Hijo de hombre significa en verdad la humanidad más desnuda, la más simple, pero al mismo tiempo es un título de gloria escatológica, empleado ya en los apocalipsis de Daniel y de Enoc. Es el camino del Cristo, es el de un Dios hombre, de un rey servidor, de un Dios que se hace nuestro Hijo, un Hijo de hombre. De este modo viene a despertar en nosotros la responsabilidad hacia Él, la misteriosa e insondable maternidad de la humanidad que se convierte en madre de su Creador. Es fuertísima esta visión de Jacques, personalmente lo digo. Por eso no tomamos conciencia de este Dios, no tomamos conciencia de un Dios que sirve, que se presenta como un servidor, que nos lava los pies, etc. Jacques inicia este comentario diciendo que esta visión muestra precisiones de un paisaje y orienta su significado, lo escuchamos recién. ¿Cuál es el paisaje de este texto? Es evidentemente litúrgico y eclesial. Es un domingo, día de la liturgia, ¿y en qué lugar de la iglesia ubicamos a Jesús en esta visión? En el altar, donde se encuentran además las 7 lámparas. El Señor es visto como un hijo de hombre, un servidor, que es un título que define a cualquier ser humano, común y corriente, sin nombre. Hijo de hombre no tiene nombre. Que recibirá a su vez un poder celestial, tiene un poder celestial y casi divino, que recibirá todo poder y gloria al final de los tiempos. Dice el libro de Daniel, el anciano de los días se sentó, su vestido blanco como nieve, el pelo de su cabeza como lana inmaculada, sobre su trono lenguas de fuego y ruedas incandescentes, y he aquí, en la nube del cielo viene un hijo de hombre, llega hasta el anciano de los días y le da el poder, la gloria y el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirven. Su reino nunca será destruido, o como decimos nosotros, su reino no tendrá fin. En medio de las lámparas, que son las iglesias, puedes sacar el texto si querés, Clara, si te resulta más cómodo, ¿eh? No sé si... Sí, gracias. En medio de las lámparas, que son las iglesias, continúa diciendo Jacques que el Hijo del Hombre aparece como un tronco de un candelero de 7 lámparas. La luz del mundo, el nuevo árbol de vida, camino, verdad y vida, Juan 14:6, que describen 9 rasgos significativos. Y aquí me gustaría que intervengamos todos porque estos 9 rasgos significativos son una mirada de Jacques. Y me gustaría que busquemos porque no es tan fácil esos 9 rasgos, la significación que tienen. El primer rasgo es la túnica de lino sacerdotal. Y Jacques dice la unidad. Y nos remite a Juan 19:23. Les voy a leer el texto de Juan 19:23. Los soldados, después de haber crucificado a Jesús, toman sus vestidos y hacen con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pero la túnica era sin costura. ¿Qué opinan? Enrique. Sí. Es interesante porque hace unos poquitos días leía que se cumplió, creo que es en el Salmo 22, menciona que se reparten las túnicas de Jesús. Sí, tal cual. O sea, hubo un cumplimiento profético en ese salmo
que se cumple en la crucifixión. Es interesante, ¿no? Yo creo que la túnica sin costura, perdón, la Sí, túnica yo sin, me voy a cerrar porque estaba carraspeando, por eso me cerré el micrófono. Sí. creo que la túnica sin costura tenía que ver, era lo que le correspondía al sacerdote, al gran sacerdote. La Sí. túnica sin costura, que Jesús llevara una túnica sin costura, significaba que tenía perfecta conciencia de su misión sacrificial. No cualquiera podía ir con una túnica sin costura. Y es muy interesante que ese rasgo haya quedado, no solamente en el Salmo 22, donde no se dice que sea sin costura, se dice que echaron a suertes. Pero que el Evangelio de Juan hace notar esta particularidad textil de la túnica sin costura. Tal cual, sí, muy interesante. Yo busqué textos donde se pueda ver esto y lo único que encontré, porque yo históricamente no lo tenía presente, pensé que Jack, y coincide de alguna manera con lo que vos decís, que Jack nos remite a la túnica sin costura de una sola pieza que vestía Jesús en su crucifixión. En este caso sería el símbolo de la unidad, es decir, sin costuras, sin remiendos. El Señor está revestido de semillas de comunión. Y así deberían estar las iglesias, como un único cuerpo del Cristo. También indica el vestido del Señor cuando fue cordero inmolado, es decir, el aspecto sacerdotal, donde no solamente es sacerdote, sino que es víctima también. Eso es lo que yo había entendido, que más o menos coincide en parte. La segunda parte, la cabeza blanca del anciano de los días. Esto es fácil. ¿Y el cinturón de oro? Espera, ¿qué es? La eternidad, ¿no es cierto? El anciano de Ajá, los días es la eternidad. Está dicho, y Jack lo aclara eso. claro. Sí, pero el cinturón de oro está antes, vos lo habías puesto antes, Enrique. Es decir, perdón, si no lo está antes. Si el cinturón de oro real del servidor, es decir, la caridad. Ese fue el tema que más me costó entonces, encontrarlo porque no encontraba la relación bíblica, más o menos. Lo que al final encontré es que en la epístola de Pablo a los Corintios, el segundo de los 15 atributos del ágape, del himno de la caridad, del amor de Dios, es la caridad. O sea que el cinturón, digamos, es la caridad porque es el servicio. Es decir, el segundo aspecto de los 15 atributos, de los 15 atributos, es la caridad. Perdón, es el servicio. De donde yo hice la deducción de que se refería al amor, a la caridad, ¿cierto? No se puede ser. No encontré otra cosa. No sé qué opinan. Elena quiere decir algo. Que se me ocurre que más que un cinturón, el dibujo estaba acá, es como rodeando el corazón, rodeando toda esta parte, más que un cinturón acá en la cintura. Habla Sí. más de la caridad de corazón que del servicio, digamos, o sea, no es un cinturón, es algo que está acá arriba. Lo ciña Sí, acá. sí, es lo que yo lo busqué por el lado del efod, que es lo que vos decís, que es un cinturón que estaba acá arriba, que es sacerdotal, del sacerdocio judío. Lo busqué por el lado del efod. Pero esa era una segunda posibilidad también, porque dice eso. Pero no encontré una asociación a la caridad, es decir, al amor. Caridad es ágape, no es la caridad, digamos. Sí, yo creo que muchas veces, perdón, pero creo que el oro está en relación con el amor, con la caridad.
es la más pura de las sustancias en relación con lo más puro de lo que puede ser el mundo espiritual, que es el amor divino mismo. Eso es bastante común en muchos textos, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares. Hay una asimilación del oro con el amor más perfecto. Sí, sí, ya lo ha dicho eso, es verdad. Porque aparte el oro necesita mucha purificación para llegar a ser oro, digamos, Oro puro. puro. Para tener el brillo del oro necesita estar muy purificado. Sí, sí. Pero bueno, lo veía como que el sacerdocio lleva la unidad, ¿no? La función sacerdotal da la unidad de las iglesias. Sí, La sí. función de servicio da la caridad que reina entre las iglesias. Sí. Pero bueno. No, está bien, es todo esto. Tengo la impresión de que no hay oposiciones, hay agregados. Interesante. Bueno, la cabeza blanca del anciano de los días, que es la eternidad, es claro, me parece a mí. Los ojos de fuego, bueno, yo noté lo que, decir, en la epístola de Pablo a los Corintios, Juan recibe dos imágenes, el pelo blanco y la nieve, para indicar la blancura de los pelos de la cabeza. ¿Qué significa la blancura de los pelos de la cabeza? Significa la pureza y la eternidad de Cristo. Los ojos de fuego, es decir, el espíritu de profecía. Dice la sabiduría de Yeshua Ben Sirá, los ojos del Señor son inimaginablemente más resplandecientes que el sol natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios lo ve todo, es conocedor de todas las cosas. Su mirada es la luz que manifiesta la verdad. San Andrés de Creta, interpretando el Apocalipsis, dice algo muy, muy interesante. Dice, los ojos del Señor como llama de fuego, a los santos los ilumina y a los débiles y pecadores los quema. Los pies de bronce ardiendo, que es la estabilidad en acción. Esta imagen atribuye el resplandor de los pies del Hijo del Hombre, su estabilidad, su fuerza, en contraposición de los pies de la estatua de la visión del sueño de Nabucodonosor, que eran de arcilla en la visión del profeta Daniel. ¿Recuerdan el pasaje donde Daniel interpreta a Nabucodonosor, que le dice que es todo un ser lleno de hierro, de oro, etcétera, que son las distintas edades, los distintos reinos, de que al final dice que el último es de hierro, pero que tiene los pies de arcilla? Aquella estatua indicaba las dinastías que aparecieron en la historia, el imperio babilonio con la cabeza de oro, el imperio persa con el pecho y las manos de plata, el imperio heleno de Alejandro Magno con vientre de cobre y los muslos, y el imperio romano con los pies de hierro, pero también de arcilla. Y ahora esta estatua es destruida para indicar quiénes son los imperios humanos, los que vienen, atraviesan la historia y acaban pasando. Señor, el rey, tiene los pies de bronce, de oro, de bronce luminoso, que es la estabilidad en la acción. Ahora después lo vamos a ver también, un poquito más eso que aparece en otro lado. La voz de las grandes aguas es la vida. Estas grandes aguas nos recuerdan las aguas de la creación, el Espíritu de Dios que aleteaba sobre la faz de las aguas, de donde saldrán todas las criaturas, creadas por la voz del Verbo de Dios. También pueden ser las grandes aguas del diluvio, que inician una purificación, un bautismo, es decir, una nueva creación. La mano con 7 estrellas es el señorío sobre la iglesia, dice Jacques. O sea que tiene las iglesias en su mano. Es exactamente lo que indica Jacques, el señorío del Señor sobre la iglesia. Esto lo vamos a aplicar enseguida en la continuación del texto. La boca con la espada del verbo, es decir, la victoria.
El arma del combate contra las fuerzas demoníacas es la espada de la palabra de Dios. Y este combate consiste, entre otras cosas, en discernir entre lo psíquico y lo espiritual. Con esa palabra el Cristo le habla a la iglesia y combate contra la bestia. La epístola de los Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el punto de distinción del alma y del espíritu, hasta las junturas y la médula, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay criatura que no sea manifiesta en su presencia. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. El rostro como el sol, la gloria. El Cristo como sol, sol de justicia cantamos en Navidad, anticipando el final de gloria, donde no habrá más sol porque Dios alumbra y su lámpara es el Cordero, dice al final del Apocalipsis. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre. Sí, la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra aportarán su gloria. Sus puertas no se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y el esplendor de las naciones. Un segundito, voy a carraspear y me molesta que me escuches. Seguimos con el texto. Clara, por favor, número 5. En la mano derecha, 7 estrellas. Estamos con la visión de Juan, ¿no? No, no hay problema. En la mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada acerada de 2 filos. Su rostro como el sol resplandeciente en toda su potencia. Todo esto es de donde Jack sacó lo que vimos antes. Cuando lo veo caigo a sus pies como muerto. Él pone su diestra sobre mí y dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estaba muerto y he aquí estoy vivo, en los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Alguien está tosiendo y tiene el micrófono prendido. Perdón. Escribe lo que viste, lo que es y lo que va a suceder después. El misterio de las 7 estrellas que viste sobre mi diestra y de las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 lámparas son las 7 iglesias. Número 6, por favor, Clara. Jesús comienza diciendo, Jack comienza diciendo, el Cristo aparece como un viviente, el transfigurado, el resucitado de entre los muertos, el eterno, en la comunión de su sacerdocio real y profético. Es pedestal estable del candelabro, de las 7 iglesias, de las que es el Señor. Pone sobre Juan la mano que sostiene las estrellas de las 7 iglesias, las que tienen las llaves de la muerte y del infierno. Él le transmite su vida, más fuerte que todo estremecimiento de temor. Tal es la investidura de Juan en su misión profética frente a las iglesias de todas las edades. El libro del Apocalipsis es el testimonio de aquel que permanece hasta que venga el Señor. Juan 21, 22. 7, por favor, Clara. Viendo este icono, nos damos cuenta que Jesucristo es el pedestal del candelabro de las 7 iglesias. ¿Se dan cuenta que está justo en el centro? Sí. Imagínense una menorá y él justo en el centro es el pie de esa menorá que sostiene a las 7 iglesias.
es decir, de todas las iglesias. Recordemos que el 7 es un número que indica plenitud. Es un pedestal que se mantiene estable. Sin embargo, no se trata de una estabilidad quieta, inamovible. El Señor se mueve entre sus iglesias, camina entre las lámparas, es decir, entre sus iglesias. Esto indica una dinámica, una presencia concreta en sus iglesias, sosteniendo y gobernando estas iglesias en su sacerdocio real y profético. El Señor lo dice en la primera carta a la iglesia de Éfeso, que la vamos a ver la vez siguiente. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de las 7 lámparas de oro. El Señor camina en sus iglesias, una pertenencia activa. Él gobierna las iglesias porque como resucitado recibió las llaves, es decir, el Señor de la vida y de la muerte. Ya lo dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Al imponer su mano derecha sobre Juan, el Señor le transmite la vida que supera todo temor. Pero también, como dice Jacques, le transmite a Juan la vocación profética frente a las iglesias de todas las edades. Jacques asocia esta vocación de Juan a las palabras del Señor que dijo: yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Eso es la permanencia. El geronta Atanasio de Mitilineos, que ya leí un comentario, comenta estas 3 palabras: yo soy el primero y el último, el viviente. Estaba muerto y he aquí, estoy vivo en los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Estas que posibilitaron disipar el temor de Juan, también son capaces de contener el miedo de cada ser humano de cada época, cuya raíz proviene del misterio de la existencia y de la muerte. Y en el contexto en que fueron dichas, estas palabras son una consolación para enfrentar las pruebas y las tribulaciones. ¿A qué le podemos tener miedo? Yo me pregunto, si con nosotros y en nosotros está aquel que es el viviente, el que resucitó de entre los muertos y el que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Porque Él es el Señor eterno, el Dios encarnado hecho hombre, y el vencedor de la historia, del tiempo y de la muerte. Esto es muy importante para los tiempos que estamos atravesando y los que vendrán. ¿En qué reino estamos habitando? Puedes sacarlo si querés, Clara, ¿eh? Contemplando al Señor como sol central de las 7 lámparas, luz de la vida, Jacques ve que esa luz pasa a las 7 estrellas, que son los ángeles de las iglesias, y de ellos la luz ilumina a las iglesias mismas. Alguien está con el micrófono encendido y hace muchísimo ruido. Los padres dicen que cada iglesia es servida y custodiada por un ángel. Orígenes, siglo II, explica que así como cada nación es protegida por un ángel y cada ser humano tiene un ángel guardián, estos ángeles son los ángeles guardianes de las iglesias. San Agustín, siglo IV, interpreta que los ángeles son los obispos. Jacques ve ambas lecturas como complementarias. 8, por favor, Clara. El misterio de las 7 estrellas y las 7 lámparas es revelado claramente por el Hijo del Hombre. Me perdí. Cada iglesia es servida y custodiada por su ángel, tanto en hebreo como en griego. Ángel significa mensajero, que transmite la buena nueva, el evangelio. Pero hay un segundo sentido. Los ángeles también están presentes en los obispos, guía y servidores de las iglesias. Durante el primer siglo, cada iglesia estaba gobernada por un colegio de obispos o presbíteros. Solo en el siglo II, a partir de Antioquía, cada iglesia será gobernada por un colegio de presbíteros
presidido por un solo obispo. Puedes sacarlo si querés, claro. Tenemos, podríamos decir que cada obispo, esto es una inferencia mía, de una iglesia tiene 2 ángeles guardianes, el personal y el de la iglesia. Se lo voy a decir a Monseñor Martín mañana. Las 7 iglesias, es decir, las estrellas que el Señor tiene en su mano derecha, nos está indicando, como ya lo indiqué, quién gobierna la iglesia. Por lo tanto, los obispos no gobiernan como representantes de Cristo en el mundo, sino que Cristo gobierna la iglesia y los obispos son o deberían ser instrumentos que gobiernan en el Cristo. Tenemos que discernir sobre este punto, porque la idea de la representación de Dios sobre la tierra es una idea muy arraigada en Occidente. Si Dios necesita representantes es porque Él no está presente y activo en las comunidades. Dios necesita servidores, medios, puentes humildes que permitan que Él se haga presente y actúe. Martin Buber decía que el liderazgo bíblico se cumple en el hecho en el hecho de dirigir aceptando ser dirigido por Dios. Jack dice, 9, por favor, Clara. Esta primera gran visión ilumina la serie de 7 cartas que Cristo envía a las iglesias. Cada uno de los rasgos de esta visión y también del prólogo se vuelven a encontrar en el encabezamiento cristológico de cada una de estas cartas. Y como cierre, el Espíritu asegura la audición espiritual de cada una de las cartas por todas las iglesias. Quien tenga oídos que oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Es decir, lo que Jack dice, no sé si está claro, pero bueno, por las dudas lo aclaro, es que todo lo que está condensado en el prólogo, después en cada iglesia se va a decir algo de eso que estuvo en el prólogo. Ya lo vamos a ver la vez siguiente. Nada manifiesta mejor la tradición milenaria de la iglesia, sigue diciendo Jack, como comunión de iglesias hermanas, gobernadas inseparablemente por el Cristo resucitado, única cabeza de su cuerpo y el Espíritu Santo que es su alma, con la ayuda de los apóstoles y los profetas que ellos envían y inspiran. Él cita 2 textos hermosísimos, uno de San Ireneo de Lyon y otro de San Germán de París. Donde quiera que la iglesia proclama la verdad, ella es el candelabro de 7 lámparas que lleva la luz del Cristo. Y la otra palabra, manifestando el poder del Cristo, vencedor de la muerte, la procesión del Evangelio avanza en medio de los 7 candelabros iluminados, que son los 7 dones del Espíritu. San Germán de París. 9, por favor, Clara. Monseñor Martín, en su charla del Apocalipsis, que nos ofreció en 2019, dice, aún si hay 7 iglesias abordadas, aún si hay 7 iglesias abordadas, detrás de estas 7 hay que entender todas las iglesias de todas las épocas y de todos los países. También como si hubiera, a través de estas 7 iglesias, cada una de nuestras iglesias interiores, 7 estados de conciencia, 7 lugares de cada uno de nosotros que están interpelados para los tiempos de hoy. Como si a través de ese texto de hace 2000 años estuviéramos leyendo la historia de ahora. Es un texto histórico y también es un texto metahistórico, historia universal, interior, que hoy nos concierne a nosotros. Gracias por el silencio. La vez siguiente vamos a entrar directamente en las iglesias. Vamos a ver las 7 iglesias
un poquito la historia y después, bueno, digamos, los comentarios de Jack y algunos comentarios agregados. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quería decir algo, quizá, que es bastante sorprendente. Perdón, algo pasa. Que es bastante sorprendente que en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, se inicie con las iglesias. Y se inicie con cartas a las iglesias. Es decir, una dimensión totalmente pastoral. Si uno ve el título Apocalipsis de Jesucristo, uno no se imagina que eso va a consistir en primer lugar en cartas a las iglesias. No sé si a ustedes les pasa esto. Uno piensa más bien que se nos van a hablar de grandes acontecimientos de la historia. No sé, voy a ver si puedo sacar esta... de grandes acontecimientos de la historia, o de las catástrofes que implica la palabra apocalipsis, o de las grandes visiones, de las visiones de un vidente, de la calidad de Juan. Pero resulta que esa visión se refiere a algo totalmente cotidiano. Esa visión del místico está en lo absolutamente cercano. Las iglesias de las cuales él formaba parte. Es evidente a través de los textos que vamos a ver las veces próximas, que Juan conocía muy bien a la gente de esas iglesias. Eran grupos totalmente cercanos, yo diría casi íntimos, amigos íntimos o enemigos íntimos en algunos casos. Y creo que es un rasgo muy significativo para lo que nosotros imaginamos habitualmente como la visión de un visionario. La visión de un visionario no es ver grandes cosas en los cielos solamente, sino es ver la realidad que lo rodea de una manera absolutamente cotidiana, pero verla en su profundidad luminosa y oscura. Verla tal como es, a la luz de esa gigantesca visión inicial. Perdón, quizá no soy clara en lo que quiero decir. Ah, clarísima, muy interesante, claro. Es verdad. A mí me parece tan normal porque, claro, como somos en la iglesia, y estamos en la iglesia y vivimos en la iglesia, pero es verdad lo que vos decís, tal cual. Es cierto. Esa justamente es la comunión, creo yo, ¿no? Es la comunión de los dos mundos, porque yo siempre decía, diciendo no sé qué, no me acuerdo qué texto de la Biblia, Dios que creó lo interior, ¿acaso no creó lo exterior también? O al revés, o que creó lo exterior, ¿acaso no creó lo interior? Así en las dos cosas. Sí, y quizá podamos decir, Dios que creó lo lejano, ¿acaso no creó lo más cercano? Por eso es yo hice esa aclaración de un Dios que, es decir, que todo esto surge, a mí me molesta mucho, lo hemos hablado con Agustín, que eso de lo natural y lo sobrenatural, que eso aparece más o menos en 1200, 1300 por ahí, creo. Porque eso hace como una división en la cual Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Y no es esa división, es un Dios íntimo, es un Dios que se acerca, que nos lava, que nos toca, como dice el profeta Jeremías. Me tocó, dice el profeta Jeremías. ¿Mucho? Poco. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, a mí me pasó un poco lo que dice Clara cuando empecé a leer el Apocalipsis, o las veces que lo he leído, que uno esperaría esas grandes visiones y empieza con cartas y uno dice qué hacen esas cartas en el inicio.
Pero releyendo un poco las sucesivas veces que fui leyendo el Apocalipsis, es como que esa visión del Cristo con la túnica de lino, el cinturón, esa visión que él tiene es lo que se va a derramar a lo largo de la historia en las iglesias cotidianamente y va formando la historia, o sea, debería reflejarse en la historia de la iglesia esos rasgos del Cristo. Esa visión no es, no es como superflua, se da por algo esa primera visión. Esto que se habla de la unidad en el sacerdocio, la caridad en el servicio, la eternidad, la verdad de la profecía, el discernimiento de la espada, eso se va a ir, debería verse a lo largo de toda la historia en la iglesia como un todo. No importa la región geográfica o el tiempo. Y debería verse ahora también en tiempos, porque a ver, si empezaste diciendo que, o dice Juan, que tenemos comunión en las tribulaciones, la ciudadanía del reino y la resistencia no violenta como pueblo cristiano, habitamos el reino, algo de esa visión del Cristo ahora en la pandemia y en este momento se tiene que estar viendo, o se tendría que ir develando. Nosotros deberíamos encontrar en nuestra vida interna y en lo externo, si no estamos viviendo en el mundo. Exactamente. Si no estaríamos siendo ciudadanos comunes del mundo, atribulados por un virus que nos tenemos que vacunar y salir a hacer un montón de cosas, cuando en realidad estamos habitando el reino. Nuestra situación ante la pandemia debería ser ligera o diferente de la que alguien que habita el mundo con otra visión a la nuestra. Exactamente, y un poco es una tensión para un cristiano vivir, porque también el cristiano tiene que pertenecer al mundo, tiene que ser eficaz en el mundo, Sí, sí. pero pertenecer al reino. Es muy difícil pertenecer al reino. Ser del mundo estar en el mundo sin ser ser del del mundo. mundo. Sin ser del mundo. Eso sería así. Eso por eso me es, parece que lo que dice Clara es cierto, las cartas son media exóticas encontrarlas, pero en realidad creo que lo que está prefigurando es toda la historia de este pueblo cristiano con sus venturas y sus desventuras cotidianas, históricas, y que las cartas van a reflejar que no todo es miel sobre hojuelas, no toda esa visión se hace tan fácilmente evidente, como lo sabemos históricamente, pero a veces no lo vemos en este tiempo. y algo muy importante, pero no lo algo muy importante de lo que estás diciendo, y que me gustaría aclarar, es que donde más podemos ver y tomar contacto con las escrituras y con este mundo, el del reino, es en la liturgia. La liturgia está preparada, organizada y armada para que tomemos contacto con el reino. Está todo dirigido a Dios, todas las artes están dirigidas a Dios, está el trabajo humano, la intervención divina, la intervención humana, el trabajo, es decir, la liturgia, no la liturgia despojada. Nosotros tenemos un tiempo para despojar la liturgia, pero la liturgia, los cantos, todo es bíblico y no es lo mismo escuchar, digamos, un texto, por ejemplo, ahora, después de haber celebrado la Pascua, ahora la iglesia lee todos los días, es impresionante, porque justo el Sábado Santo se leyó este texto que estamos comentando hoy. Y a partir de ahí comienza una lectura continuada de la Biblia hasta el final, del Apocalipsis hasta el final. Ahora, el igúmeno Romani, bueno, del que hablé, dice que tengamos cuidado de leer desde el mundo lo que no es del mundo, es decir, las escrituras no hay que leerlas de cualquier manera y con una mirada técnica, sino que tenemos que, desde la actitud interior espiritual hay que leer las escrituras, no con una mirada profesional, histórica, etc. Y eso es muy importante, me parece a mí también, porque tenemos que preguntarnos, ¿cuánta parte mía es del mundo? ¿Cuánta parte es
los cielos, vivo los domingos nada más, un tiempo del reino, y es un tema para cuestionarnos mucho, no sé, por lo menos yo me estoy cuestionando, porque es un tema, ¿a dónde pertenezco? Con mis actos, ¿a dónde pertenezco? Porque, por ejemplo, el programa del Sermón de la Montaña es un programa que no es sencillo de cumplir, ¿eh? Pero digamos, esto, es decir, ¿a qué nos está conduciendo el Señor cuando nos obliga a quedarnos en casa? Es decir, cuando está en duda toda la creación humana, las ciencias, todo lo que era para nosotros la seguridad, se está desfigurando, se está como cayendo. ¿Qué está significando eso, por ejemplo? ¿Cierto? Bueno, perdón, estoy hablando mucho. Yo ya hablé bastante. Yo quería decir algo, pero es algo que pensaba ahora, no es para seguir meditando, no sé si es correcto. A partir de esto que disparó Clara, que nunca lo había pensado realmente, lo de las cartas. Quizás Jesús, que Cristo, a partir de estas visiones de Juan, quiere que nosotros nos ubiquemos. ¿Dónde estamos? ¿A quién nos parecemos más? ¿A Filadelfia, a Éfeso? Bueno, poco, a lo mejor necesitamos pasar por ahí y, para poder seguir avanzando en el Apocalipsis, porque no es una lectura sencilla, para nada. No sé si es correcto lo que pienso, pero mirarnos a nosotros, esto también que decía Enrique, esta mirada interior, dónde me ubico, en qué iglesia me ubico, en qué carta, qué me llega a mí más, qué necesito hacer, no sé, convertirme. Es exactamente lo que vamos a ver en las iglesias, lo que vamos a ver las próximas veces. Es exactamente eso, la mirada no solamente de tal iglesia, que un poco lo que dice el Monseñor en el último texto, que yo busqué ese texto como puente para el próximo encuentro, ¿no? Donde podemos verlo de distintas maneras, podemos verlo desde la iglesia, podemos verlo personalmente, le dice Monseñor, o sea, es interesante lo que decís, es así, eso es lo que vamos a profundizar las próximas 2 veces, con las 7 iglesias, vamos a intentar. Sí, yo estoy de acuerdo. Mónica quiere hablar. Perdón. No, quería comentar que coincido con Vilma absolutamente, porque leyendo, por así decir, las críticas que el Señor le iba haciendo a cada iglesia, yo decía, acá nos encontramos, acá estamos, un poquito de esto tenemos. Entonces, estaba buenísimo, como casi les diría, como un examen de conciencia, pasar por todos esos estados de infidelidad algunos, de pobreza, de ocultamiento, de todo lo que el Señor va nombrando, que cada una de esas iglesias tiene, y también quedarse con el tesoro de los consejos que Él le da a cada una de las iglesias. Es decir, nos marca nuestras carencias, pero a la vez nos dice, bueno, tomen, por acá es por donde van a volver a acercarse hacia la luz, ¿no? Entonces, estoy absolutamente en la misma línea que la lectura de Vilma. Eso quería aportar. Sí, sí. Sí, lo vamos a ver perfectamente. La pregunta que me hago es si la liturgia, cuando uno habla de liturgia, habla de la liturgia del domingo, ¿no? Pero cuando somos reyes y sacerdotes, lo somos las 24 horas del día.
Es como que hemos hecho una división, la liturgia es el domingo a tal hora y después no somos ni más ni reyes ni sacerdotes en nuestra vida cotidiana, ni en los actos chicos ni grandes, no nos vemos así. Por lo menos yo no me veo así, me cuesta verme así. Entonces quedó como, creo que a lo largo de la tradición se congeló la liturgia en un momento, cuando en realidad la liturgia es continua. Lo que uno ve en el Apocalipsis es que la liturgia es como que siempre está ocurriendo. Debería ocurrir en nuestra vida cotidiana, no los domingos o los días, sino en los actos cotidianos, ¿o no? Sí, una cosa, claro, una cosa no quita la otra, es decir, la liturgia sería como el almuerzo. Después viene el proceso de asimilación, que uno lo hace, digamos, en su vida. Cuánto de esa asimilación lo lleva a la vida, el estado que recibió la liturgia, si permanece, si puede permanecer ese estado. Es decir, la liturgia es una especie de generador de una determinada energía que después uno la conserva, la guarda, por eso la repetición, porque uno la pierde, después la recupera, es decir, digamos, por eso yo siempre no estoy de acuerdo cuando termina la liturgia todos se ponen a hablar, porque ya empezaron a perder todo lo que recibieron. Pero no es únicamente acá, es decir, en la liturgia escuchamos la palabra de una manera muy especial, recibimos un montón de alimentos, y después esos alimentos hay que asimilarlos y hacerlos. Que es lo que para la vida cotidiana es el guardar y el hacer. La fuente que hemos recibido en la liturgia. Podemos vivir, es decir, porque además en la casa hacemos oraciones, hacemos cosas que nos vuelven a la memoria también de esa liturgia, pero no es lo único, pero es la fuente, me parece a mí. Lo digo porque durante la pandemia lo primero que ocurrió fue el aislamiento. Sí. Quedamos todos aislados en el lugar que nos tocó estar en el planeta, ¿no? Sí. Y de alguna manera tampoco se podía, había liturgias en las iglesias porque no se podía hacer liturgia. La liturgia del domingo, del miércoles, lo que fuere, no. Y de alguna manera, lo que a mí me sucedió es algunos gestos cotidianos de alabanza, cosas, recuperar ese sentido litúrgico. Aunque no tuviera el alimento que vos decís, no estuviera, digamos, asimilando porque no había liturgia, pero es como que la liturgia no es solo asimilar, hay gestos de la vida cotidiana que pueden ser litúrgicos. Por lo menos eso fue surgiendo mi vivencia de 8 meses de estar encerrada en un lugar y no poder salir. Recuperar algo de la alabanza, de hacer sagrado algo, un alimento, una cosa, en los gestos cotidianos, porque no había otro alimento. Y bueno, ¿de dónde surgió eso? ¿De dónde surgió eso? Yo estoy de acuerdo con vos, pero lo que digo es que llevado este tiempo de pandemia y de prueba, la liturgia parece que, obviamente, las horas de liturgia que hemos vivido en las iglesias es el alimento que tenemos. Pero voy a otra cosa, voy a lo cotidiano encerrado, aislado, como si como pueblo estuviéramos todos compartimentizados, de hecho lo estábamos, y la relación con Dios no se corta, y ni la relación como pueblo litúrgico tampoco se corta por estar aislados. ¿O sí? No sé, pregunto. No, primero que está la relación personal con Dios, ¿no es cierto? Esa es cotidiana, debería, no sé. Y eso es lo importante. Ahora también tenemos que ver la prueba en qué consiste, o sea, si la prueba tiene que ver lo que estamos viviendo, que se nos ha... bueno, por otra parte, dejar de hacer la liturgia es también un acto de voluntad, ¿no es cierto? Porque también claro, dejar, es decir, nos prohíben la liturgia. Si nosotros, es decir, en los primeros tiempos, en los tiempos de los primeros cristianos, les prohibían todo y ellos seguían. Es decir, hay que ver un poco el tema también de la
obediencia civil o desobediencia civil, de la que habló mucho fue Gandhi, por ejemplo, cuyo libro de cabecera era El Sermón de la Montaña. Y Gandhi dijo, yo lo tengo escrito, porque yo estoy haciendo un libro sobre el sermón, muchísimas veces, pero dijo, si los cristianos hicieran el Sermón de la Montaña, yo sería cristiano. O sea, una cosa es lo que nos dicen. Entonces hay que tener cuidado. Por un lado está a qué se obedece y a qué no se obedece. Y por otro lado, tener el cuidado necesario que se tiene para no, no generar de una liturgia una serie de infecciones y procesos No escandalizar. Claro, claro, sí, es un poco todo, pero también tiene que ver con la, digamos, porque yo creo que este es un tiempo de pruebas y es un tiempo en el que lentamente vamos a ir teniendo más dificultades para vivir nuestra fe así abiertamente. Y bueno, eso está en lo que uno decide hacer. Yo de eso no hablo, pero uno puede decir, pero el gobierno prohíbe la liturgia y uno puede hacerla distinto, pocas personas, algo, y guardar el alimento litúrgico concreto para que otras personas en otros momentos vayan, que es un poco lo que hicimos nosotros. Está bien, ya está. Sí, perdón, me parece que lo que decía Elena tiene una dimensión que después desviamos un poco hacia otra cosa. Lo que decía Elena era de qué manera la liturgia entra en nuestra vida cotidiana. Esa vida puede estar aislada o puede estar en contacto con otros, pero la liturgia puede impregnar, a partir del acto litúrgico comunitario, debería impregnar, no puede, debería impregnar nuestras actitudes absolutamente cotidianas, absolutamente continuas, que son fundamentalmente la de la alabanza continua, la del el ponernos constantemente en manos del Señor. Ese acto que se realiza de una manera comunitaria y por lo tanto dentro de ciertas reglas, dentro de ciertos cánones preestablecidos, la esencia de ese acto está en nuestro corazón y debemos vivirla cotidianamente. Creo que es eso un poco lo que vos decías, Elena. Ahí no entra en absoluto la cuestión de si el gobierno prohíbe la liturgia comunitaria, porque jamás ningún gobierno puede prohibir la liturgia interior. Hasta ahí, hasta ahora no llegaron demasiado. No sé, no han llegado demasiado. Creo que, pero es importante, tiene razón Elena de poner esto de relieve, sí. Es importante hasta qué punto este señor que aparece en medio de los candelabros, y que es evidentemente un señor litúrgico, que aparece así en medio de la celebración dominical, ese señor entra en cada uno de los instantes de nuestra vida, y cada uno de nuestros instantes se convierte en litúrgico. Eso no quiere decir que no tengamos también en nuestra casa el tiempo de ciertas liturgias que no son la eucarística, pero que son otras, como las vísperas o los laudes o las horas menores. Nadie nos impide hacer eso nosotros solos. Y solo el hecho de hacerlo hace que esa plegaria personal se convierta inmediatamente en eclesial. Insistimos mucho sobre la plegaria personal y es fundamental, pero también está la plegaria eclesial en la soledad. Y la liturgia nos lleva o nos enseña también a esa dimensión. Si yo hago las vísperas a la noche del tiempo pascual, yo estoy invisiblemente, pero de una manera indisoluble, unida a todos los cristianos que festejan la resurrección. No es mi plegaria personal, es la plegaria de la iglesia. Perdón. Totalmente. Sí, yo perdón. Mónica. Sí, yo quería decir, pesco la línea de Elena, porque creo que la pregunta interna es ¿qué gesto sacerdotal estoy haciendo yo en este hoy, en este presente? ¿Puedo tener gestos sacerdotales desde mi bautismo? Tengo que tener gestos sacerdotales, somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué gestos sacerdotales estoy haciendo?
¿O estoy pensando que solamente cuando lo veo al padrecito tal o al curita tal es un sacerdote? ¿Dónde está mi ser sacerdotal expresado en esta realidad de la pandemia, la realidad de la soledad, de la incertidumbre? Entonces están los gestos estos que Clara menciona, que menciona Elena como vivencia de su aislamiento, de qué cosas iban volviéndose gestos sagrados en ese estar sola, pero estar unida eclesialmente, ¿no? Y esto creo que es la clave. ¿Qué gesto sacerdotal estoy poniendo yo en mi día, en mi vida? Absolutamente. Quería decir, ¿puedo hablar ahora? Sí, sí, Sí. perdón, sí. No, es que siempre se puso énfasis en que uno tiene la oración personal y la oración comunitaria. Entonces, por ahí hay una tendencia, en eso me considero culpable, de que uno cumple con la oración personal, con la oración comunitaria, y la oración personal a veces se diluye por los compromisos del mundo y demás. La pandemia nos dejó sin compromisos del mundo y nos dejó sin la liturgia comunitaria. Y creo que ese espacio es lo que menciona Elena, que empezamos a recuperar como una forma de contacto, que por ahí lo teníamos, por lo menos yo hablo por mí, descuidado. No sé si pude transmitir la idea. Sí, muy interesante, sí, sí. Muy interesante. Muy interesante. O sea que no es solamente Beatriz, una prueba. No es solamente una prueba lo que está pasando. Puede haber hay una conversión detrás de la prueba que estamos pasando. Una posible conversión. Forma de aprovecharla, por lo menos. Claro. ¿Alguien más quería hablar? Estela. Además, yo me acuerdo que en mismo marzo del año pasado, o sea, hace más de un año, ni bien surgieron las primeras medidas de aislamiento, inmediatamente se organizó una cosa maravillosa que no habíamos hecho antes, que es me parece que surgió al mismo tiempo una propuesta del obispo y que surgió entre nosotros, que somos pocos, y creo que quizá por eso surgió, por esta familia pequeña que somos, que hace que a veces estemos más comunicados porque somos pocos, justamente. Estamos entre todos comunicados, y por estas dos fuentes surgió la misma idea de la plegaria, de sentarnos a hacer plegaria personal a la misma hora. Y toda la gente enseguida lo empezó a hacer, todos empezamos a hacerlo. Así que ahí también hubo una contrapropuesta a la realidad que nos llegaba de afuera. O sea, me parece que ahí adaptamos inmediatamente la realidad que había que cumplir, que era quedarse en casa, con cómo sigo con mis gestos litúrgicos nuestros. Nos unimos, pusimos una hora, el que no podía esa hora la adaptó, eso por un lado. Y por otro lado, yo no siento que se haya cortado del todo el vínculo con lo litúrgico, porque como grupo de WhatsApp, usamos la tecnología y la pusimos al servicio de lo litúrgico, porque empezamos a mandar los cantos con las lecturas y los momentos de la Semana Santa. O sea que fue una cosa maravillosa la que pasó. Rezábamos y escuchábamos los cantos que nos acompañaban en los oficios que cada uno podía hacer en su casa. Sí. En los horarios, en las horas, en los oficios. Así que, y eso surgió inmediatamente. Las medidas surgieron el 20 de marzo y el 23 empezamos con este grupo de oración a las 7:30 de la tarde, o cada uno cuando pudiera. Eso. Totalmente. Bueno, si les parece, vamos terminando. Muchas gracias A ustedes. por todo.
Nos vemos el próximo ¿La jueves. escucha? Muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Gracias. Clara. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias, Enrique. Gracias, Clara.